Ya, no lo vamos a editar, ¿verdad? Pues, no sé, güey. Pero bueno, pues estamos en la curva. Lo que pasa es que este iba a ser una plática así como entre dos personas, pero pues ya somos tres y lo vamos a contar como dentro de los programas normales de la curva. Y entonces esta sería la curva número 18 y estamos con María Fernanda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de estar con ustedes para platicar, debatir, argumentar. A Tema huevo. bastante con... Sí, a huevo, está bien chido. Bueno, o sea, em, un poco esta invitación y que tú estés aquí salió de una plática en un chat eh, familiar que tenía que ver con... Bueno, tú empezaste a publicar ahí en el chat como noticias y casos recientes que tenían que ver con violencia a, no sé, personas de género, o sea, como en ese sentido, ¿no? Ajá, Y, sí. pero a mí me llamó primero la atención por qué lo hacías, o sea, porque yo no sé más bien si tú ya habías estado hablando de esto con tu mamá o los tíos o algo así, las tías. ¿Cómo fue un poco ese encuentro? Pues es que es muy raro porque más o menos como desde los 11 años había muchas ideas de la familia que no me gustaban. O sea, eh, la familia es un poco este, tradicional y muy religiosa. Entonces había muchas cosas que obviamente tú vives día con día siendo de una generación nueva. Por ejemplo, en la prepa, en la universidad, ¿no? Y que de pronto no, como que ya no te cuadran, como que ya dices, ¿qué está pasando? Porque mi familia dice una cosa y la sociedad, mis amigos, yo vivo otra cosa. Entonces, más bien fue cuando yo empiezo a ir a terapia y entonces empiezo en este rollo de los vínculos afectivos tóxicos. Y básicamente uno de los puntos que tratan es sobre el tenerte que quedar callado o tener que fingir que tienes opiniones ad hoc a lo que los demás para tú no sentirte mal, porque a lo mejor tú tienes una opinión diferente. Entonces, esto a mí me pasaba, te digo, como desde los 11 años, que yo ya tenía como opiniones distintas, como que ya decía, esto no me cuadra, esto no está bien, esto no me gusta, no soy parte de esto. Pero no lo hice precisamente por eso, o sea, porque es un ambiente, bueno, al menos en la familia, en mi familia, es un ambiente más como, pues sí, como que son temas que esos no se tocan, ¿no? Que uno dice, como que el chip de las familias es vamos a tener hijos para que nuestros hijos sean igual a nosotros, porque queremos que sean unos nosotros pequeñitos, o sea, como que ellos no captan que obviamente al tener hijos tú estás aceptando que tu hijo puede tener un pensamiento totalmente diferente, un pensamiento crítico más allá. Entonces, eso a mí ya no me gustaba. O sea, el hecho de yo tenerme que quedar callada, el hecho de yo decir, ay, sí, soy católica, ay, sí, antiaborto, ay, sí, guacala los de la comunidad LGBTQ, ¿no? Eso a mí yo ya decía como, no está bien. Entonces llega un punto en el que como que se te acumula y dices, pues ya, o sea, tengo que hablar, tengo que decir como que yo no soy parte de eso, que a mí no me gusta. Y en eso llegan las noticias estos de que matan a activistas de la comunidad LGBTQ+, y a mí me parece como algo como para debatir, ¿no? Como para poner en la mesa del chat familiar y decir, ok, vamos a ver qué onda, qué piensa la familia, como para ir calando más o menos cómo está la familia en ese aspecto, porque uno nada más lo ve por encimita del agua, pero realmente no sabes hasta qué punto Claro. realmente la familia piensa tales cosas, tales situaciones, ¿no? Entonces, Y ajá, entonces era un tema que no habías tocado todavía con nadie, no, o sea, de la familia. jamás. Sí, no. O
sea, ni con mi mamá, ni primos, ni nada. O sea, era como, pues te digo, temas que no se tocan y ya. Sí, claro. Y entonces, bueno, en cuanto a la parte de religión, bueno, primero, ¿qué estás estudiando ahorita? Medicina. ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? Bien al 100. Ahí vamos, Ah, wow. muriendo, ahí vamos. Así dicen que está bien cabrón, ¿no? Pues sí. eh, Bueno, pero ahorita, o sea, ¿cómo fue un poco, eh, o sea, a ti te llevaban todos todos los domingos a misa? ¿Cómo era un poco el entorno en el que creciste en ese sentido? Pues sí, obviamente desde un principio a ti te van educando para como fraternizar la religión católica, al menos a mí, con mi familia, ¿no? A mí no me gustaba ir a la iglesia en general, o sea, supongo que a todos los niños siempre nos aburre, nos da flojera y dices, ay, no, bye, ¿no? Sí. Entonces, yo en lo personal siento que siempre he sido una persona como que si algo no le gusta o le aburre, prefiere no hacerlo antes que como que obligarse o así. Entonces sí, no, o sea, mi mamá me regañaba, mis tías me regañaban y así, pero era como de, ay, no, yo no voy a ir, bye. Eh, pero eh, en prepa otra vez, pues ya es un mundo totalmente distinto en donde todos tenemos opiniones diferentes, ¿no? Sobre todo que yo empecé a ir a una escuela pública, que siento que es algo más diferente que una escuela privada. Yo iba en una secundaria privada y sí sentí el cambio, ¿no? Sí sentí como las diferentes opiniones, las corrientes distintas y todo eso. Entonces ahí es cuando tú empiezas a generar un pensamiento crítico y a decir que está bien y que está mal. Y también por la edad, ¿no? Por el hecho de que pues ya tienes de 15 años para arriba, entonces ya más o menos es qué onda. Las cosas por las cuales yo dejé como el catolicismo, que es el que con el que a mí me enseñaron desde pequeña, fue porque me di cuenta que era una religión muy machista, ¿no? O sea, desde los sacerdotes, los papas, los padres son hombres, hasta, hasta el punto en el que se ve históricamente, donde incluso los papas, los sacerdotes decían como las mujeres son para la casa y las mujeres tienen que atender al hombre y tienen que acoplarse al hombre. Sí. Entonces, eso también yo decía, no, o sea, no. Este, empezando por ahí, empezando también de un lado de donde la Biblia te dice cómo es que tienes que perdonar para sanar, ¿no? Tienes que, si te golpean en una mejilla, tienes que poner la otra. Yo también decía, es que eso no tiene sentido, o sea, puedes sanar y, y no quiero volver a ver a esa persona nunca más, ¿no? O sea, el discurso clásico de perdonar para sanar no es cierto y hay psicólogos que te lo dicen, hay psicólogos que te dicen no necesitas perdonar a tu agresor para tú estar bien. También había discursos de que es que si tienes depresión es porque estás lejos de Dios. Y no, o sea, entonces sí había muchas cosas que en la religión católica yo decía, chino, o sea, no hay forma. Sí, supongo que para Arturo y para mí ha sido una historia similar. O sea, en mi caso, sí, mi mamá nos hacía ir a la iglesia y como dices, sí, de niños nos aburríamos. Em, y, y es también algo muy difícil de entender a esa edad. Y cuando lo entiendes a la fuerza, o sea, en el sentido de que, bueno, pues me están llevando a un lugar al que yo no quiero ir, que es aburridísimo, eh, ahí es como un mal comienzo. Eh, y eventualmente, bueno, a mis 18 20 años también empecé a encontrar esas como discrepancias entre lo... Porque también, pues, digo, mi familia, mi mamá no era mucho de... Bueno, la familia del lado de mi mamá
no era mucho de... Creo que, pues, no sé, jamás han leído la Biblia, creo, o por lo menos eso es lo que me hace pensar. Em, y entonces no eran muy clavados, pero de todas maneras, entonces no había como algo como, o sea, no era como que yo iba a discutir con mi mamá de como que, pues, no sé, Dios no existe o algo así, ¿no? Sino que era más como una perspectiva muy amplia, como esta idea de religión y lo religioso, y de repente uno también lo relaciona con imposiciones y como esta parte histórica. em, y entonces uno se siente como que le han estado queriendo ver la cara de güey. Y en ese ímpetu medio revolucionario, como de, pues no, a ver, me voy a replantear estas cosas, y esto no es cierto. Como que sí fui diciendo, llegué al punto en donde dije, pues sí, creo que soy ateo, ¿no? Yo no creo en Dios y como que empecé a basarme un poco más bueno, empecé eventualmente a leer sobre ciencia y ese tipo de cosas. Hasta que llegué a un libro que se llama La negación de la muerte, uno que también comparto ahí con Arturo, eh, que me hace repensar un poco, primero la idea de la muerte, ¿no? Y el miedo, aceptar el miedo que le tiene mi cuerpo y yo psicológicamente a la muerte. Y en ese libro como que entiendo un poco cómo necesitamos de estas historias, como, o sea, pero ya visto desde una perspectiva histórica, como antropológica, ¿no? Cómo hemos venido por la manera en la que la conciencia que tiene el humano de estar vivo, de saber que está vivo y que saber que va a morir en algún momento, eh, no sé, como que es bastante claro por qué de alguna manera la humanidad ha venido, un animal como nosotros, ha tenido que crear este tipo de narrativas y este tipo de historias que le hagan sentir que hay algo que trasciende, que hay algo más que este cuerpo, por ejemplo, ¿no? Eh, también esto de que somos animistas, ¿no? Que le damos esencia a las cosas, ¿no? A los objetos. Les proyectamos nuestras emociones y nuestros deseos y ese tipo de cosas. Entonces como que a partir de ahí como que sí lo dudé, dije, no sé si soy totalmente ateo. O sea, digo que soy ateo porque estoy en contra de todos estos dogmas y esto, pero creo que en el punto en donde estoy ahorita sí es como, bueno, no me identifico con ninguna de estas creencias, pero ¿qué voy a creer? ¿No? O sea, como qué tipo de cosas, con qué voy a reemplazar estas cosas, porque de que lo hacemos, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido, A mí, por ejemplo, me pasó igual la otra vez que platicaba con Jonathan de lo que íbamos a hablar y demás. Me acordé que, por ejemplo, mi mamá, ella igual era muy religiosa. Lo que yo recuerdo, teníamos que estar ahí todos los domingos hasta hacer la primera comunión y teníamos que rezar en las noches, ¿no? Y saber cómo persignarnos y todo ese show. Y pasó el tiempo y de pronto vi que ella empezó a buscar por otro lado la fe, ¿no? O sea, en qué poder creer, dejó de creer en esta religión que creía y eso le pasó a lo largo de la vida como, pues ya ahorita va como en la cuarta religión que anda buscando. Y justo después de leer este libro y pues también de la experiencia que vas como adquiriendo con convivir a lo mejor con tus padres y abuelos e ir viendo cómo envejecen y cómo la enfermedad también se hace presente y todo ese tipo de situaciones que empiezas a entender por ahí que pues sí, o sea, yo no me podría poner ahorita en el punto de tratar de hacerle entender a mi mamá lo que yo creo, ¿no? O en relación a su fe, ¿no? Sería como difícil yo querer decir, güey, no, es que está mal, ¿no? Está llena de errores y está llena de posturas misóginas y demás y que perpetúan la, la,
¿cómo se llama? Las diferencias y la injusticia y demás, pero al final reconozco que ella necesita creer, ¿no? En algo. Y entonces también pues, es donde uno se pone a pensar, bueno, yo, es claro, como dice Jonathan, ¿en qué estoy creyendo, no? Y pues ya ahí también vienen otros temas como, no sé, va a llegar el punto en donde a lo mejor vas a empezar a creer en una pareja, ¿no? O no sé, como Sí, en un igual te partido tienes que... político, o Ajá, exacto, como... en una ideología que le aporte valor a tu vida, ¿no? Y que le dé significado a lo que estás viendo y en donde quieres actuar. que Y la ciencia misma que puede también funcionar. como una creencia, güey. Sí, como en esta idea como de trascendencia, como que encuentro, o sea, puedes viajar con la narrativa que existe de la ciencia, ¿no? De todo esto del Big Bang hasta ahora y como sentirte polvo de estrella, etcétera. Pero, Ujú. pero sí, sí, también en ese sentido igual, tienes razón, es un buen tema ese, como eh, también hubo un momento en donde pues me gustaba estar discutiendo y como que de repente le tocaba a mi mamá y también, pero llegó un momento donde dije pues ya, mi mamá ya no tengo por qué estar discutiendo con ella. Ella ahorita le va a ser muy difícil replantearse todo esto. Sería una carga muy pesada como volver o como decir como esto no existe y voy a pensar. En ese sentido, Que, que, ¿tú cómo lo ves? que al final también eso no se tendría que contraponer, ¿no? A lo que tú Sí, a decías huevo. de, pues también ya estuvo de estar diciendo sí y agachar la cabeza a todo y aceptar como estos patrones que obviamente están equivocados y que traen consigo una carga de errores que pues ya, ¿para qué seguimos como manteniéndolos presentes? Pero pues ahí es donde también tenemos que, sí, no sé más bien tú cómo convives con esa realidad en donde tienes la necesidad de decir y de expresarte en relación a lo que consideras que está bien o mal, pero al mismo tiempo empiezas a ver como, ok, estas batallas a lo mejor ya no me tocan o no sé. Mm, es que es complicado, porque obviamente o sea, hay que criticar a partir del marco histórico, ¿no? De las diferentes épocas que tenemos. Entonces, sí es complicado porque las nuevas generaciones representamos una amenaza para el psique de nuestros antepasados, de nuestras generaciones antepasadas, ¿no? Básicamente estamos criticando todo lo que ellos son, todo lo que ellos creen, todo su personalidad, ¿no? Entonces sí es difícil, o sea, sí son temas muy difíciles. Sin embargo, es algo que yo he dicho ya mucho, que es que yo voy a respetar, o sea, podemos respetar y tener opiniones distintas y seguirnos queriendo, siempre y cuando esas opiniones no sean para oprimir o para quitar los derechos de alguien más. ¿Me explico? Entonces, obviamente no discuto sobre temas, ¿no? Obviamente hay veces en las que se me va y pues sí digo una que otra tarugada cuando sé que, pues sí, es importante que el ser humano en general tengamos algo en que creer, o sea, sí lo creo. Eh, pero en general yo lo que debato con la familia es como este respeto, esta empatía por las demás personas. Y no basarse en una religión es que en Corintios 1 Corintios 6 9 me parece, dice que los homosexuales no se van a ir al cielo, al reino de Dios y que por eso es malo, no sé qué. Y entonces a partir de ahí empiezan muchas rivalidades y muchos conflictos de qué asco, de guácala, de hazlos para allá, de son del demonio, ese tipo de cosas que automáticamente rompen el respeto, rompen los derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, más bien, pero obviamente sí, el tema de la religión está muy, muy arraigado y es difícil. Es difícil. Ujú. Sí, es un pedo porque em,
En cuanto a eso, yo llevaría el tema, bueno, personalmente como lo he vivido, eh, un hombre, bueno, yo crecí, eh, bueno, sabiendo que era hombre y que tenía que comportarme de cierta manera, que me tenían que gustar ciertas personas, las mujeres en este caso, y como que se va haciendo como de lado una personalidad, como un lado B de tu personalidad, en donde echas todas esas cosas que vas aprendiendo que no son correctas, ¿no? Eh, para mí un tema bien importante dentro de esto es como bueno, el desarrollo de lo sexual en los niños, por ejemplo, porque eh, es algo y es uno de esos temas que aún me parece que las familias, bueno, no sé, estoy tal vez generalizando además, pero que aún no sabemos cómo tocarlo en las distintas etapas en las que van pasando los niños, ¿no? Porque desde muy niños, desde muy pequeños ya tienen eh, estas curiosidades por los genitales, por ejemplo, ¿no? Y van viendo y van entendiendo estas cosas y como que sacan los temas por ahí, como diciendo como, bueno, y esto, y si me toco, o me toca, y esto, o se tocan entre ellos y como que la mayoría de las veces recibirán un no, eso está mal. Esperémonos a unos 3 5 10 años más a ver, a ver cómo van descubriendo eso. Y bueno, en ese sentido, eh, a mí me tocó eh, entender que estaba mal que un niño y un niño se besaran o se tocaran, etcétera, ¿no? Y eso va mucho de la mano con la idea que, bueno, eventualmente vas creciendo y vas viendo a estas personas, a estos hombres que se besan con hombres y se agarran las manos con hombres y están mal, ¿no? Entonces eso está mal. O sea, yo aprendí que estaba mal. Además, emocionalmente llega a dar como una especie como de asco al ver ese tipo de personas. Entonces, y bueno, estos yo sin ser cristiano, por ejemplo, ¿no? O sea, sin tener una religión misógina, etcétera, crecí como con ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, digo, en la Biblia podrá haber pasajes que directamente se refieran a los gays, pero bueno, va más allá también en la experiencia de la educación, ¿no? Sí, me parece muy importante ese punto que acabas de tocar, porque precisamente con eso, o sea, les faltan herramientas, ¿sabes? Es el hecho de obscenizar, el decir pene, vagina, sexo. Y entonces llega un punto en el que incluso los niños pueden sufrir agresión sexual. No lo vas a saber porque no se lo sabes explicar, porque no le sabes decir, oye, nadie puede tocar tu pene más que tú, o papás cuando te estamos bañando, pero de ahí en fuera no. ¿Sí me explico? Entonces había Sí. un ejemplo de una niña que llegó con un profesor y le dijo así como que es que mi tío lamió mi galleta. Entonces, híjole, se me hace bien fuerte esto porque, pues sí, o sea, sí está muy como, o sea, sí está visto de una muy mala forma el decir las cosas por su nombre, sobre todo en el ámbito sexual, ¿no? Sí. Y creo que falta educación sexual y no solo el enseñar el Kama Sutra, ¿no? Como algunos piensan, sino más bien desde agresiones sexuales hasta autoexploración, ¿no? Que igual habría, es como, no sé cuál sea como la línea de sucesos, como el proceso, como la línea cronológica de qué fue primero, si, o sea, tengo la idea de que primero fueron las religiones, luego las sociedades, o sea que las sociedades un poco se fundaron usando los principios de las religiones y entonces también tendríamos ahora como que poder distinguir qué de qué de lo que, de las formas en las que la sociedad funciona
vienen también justo como cargadas de toda esta, eh, como esta carga de principios que tenían que ver con pudor, con, eh, pues sí, ¿no? Con las formas en cómo acercarse a la sexualidad y los valores de la familia y todo ese tipo de cosas que de pronto uno pudiera creer que pues, está dentro de lo normal, ¿no? Porque pues, todo el mundo vive de esa forma y todo el mundo valora ese tipo de ideas, pero ¿qué de eso no tenemos que replantearnos, ¿no? No sé. Sí, esa es una buena pregunta. Por lo menos aquí es eh, una ideología que te... Bueno, es que está muy cabrón, pero lo que sí es que debemos, creo que, identificar estos temas como importantes. Y sí, por ejemplo, una amiga a sus hijos pequeños es una de las cosas que les dices, como no dejes que nadie más te toque, ¿no? Eh, con la finalidad de, bueno, darles por lo menos ahí un contexto, un primer acercamiento de no hacerlo. Ahora, bueno, pues eso es algo, ¿no? Por otro lado, sí, este tema del abuso eh, no se toca tanto. A mí eso es un tema que sí están... Cuando ves las estadísticas y los casos, no sé, hablándolo con la gente, es muchísimo más a las personas que les ha tocado desde la niñez, hombres y mujeres, este tipo de cosas. Entonces, hay algo muy rezagado en general, o sea, religión, en cuanto a religión y no, y sociedad en general, eh, hay un rezago ahí que, bueno, a mí me tocó, ya también no podría hablar por muchísimas más personas, también supongo que ahora también los padres, espero, algunos padres puedan estar tocando este tipo de temas de una mejor manera eh, con los niños. Pero luego también, ¿por qué pasa, no? ¿Quiénes son estas personas, en general hombres? ¿Por qué están, por qué? Es como, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué está pasando? ¿Y cuándo va a dejar de haber estos problemas? Porque también podrías pensar como, bueno, estos hombres, que generalmente son hombres quienes cometen estos abusos, eh, ¿por qué llegaron ahí? También hay como una falla ahí, ¿no? O sea, bueno, tampoco es como que puedas controlar a partir de educación, ese tipo de cosas, impulsos muy complejos por también ser millones de personas conviviendo. Eh, pero, pero bueno, sí, sería eso es una buena manera como de empezar, ¿no? La parte sexual, como este tipo de cosas que hemos venido heredando y se tienen que replantear. ¿Tú cuál crees, Marifer, que es como la forma, como la mejor forma? O sea, no sé, es que yo creo que igual tú por ser joven, más joven que nosotros, tienes como este ímpetu, ¿no? Como de la banda joven por cambiar las cosas y por señalar lo que está mal y subrayarlo, ¿no? Y hacerlo notable. Eh, pero, ¿de qué otra forma se le puede llegar a la gente sin decirle que es un pendejo, ¿no? O sea, Que sin estás decirle que mal. él está, ajá. Híjole, pues siento que Ah, ya situaciones te escuchamos muy poquito. Sí. Se escucha bien bajito. Ya, No sé ya, si se... creo que había una hoja tapando el ah, micrófono. ya, creo que Ah, ya, ¿sí? no, se Ujú. escucha bajito todavía. Más bajito que cuando no los tenía, los audífonos. Que cuando ¿O no siempre los, tenía los audífonos. o siempre los has tenido? Ja, Ah. Ahí. ahí está, sí. Ahí está bien. Yo creo que es importante el concepto que No, todavía no se escucha lo suficiente. No.
Ahí ya se escucha. Sí, a ver. Bueno, como les decía, yo creo que es importante este concepto de comunicación efectiva, ¿no? De saber comunicarte, de saber decir las cosas. Obviamente no muchos lo tenemos. Considero que soy una persona que no lo tiene, que no sabe como al 100% comunicarse de manera efectiva. Él no subía el tono de voz. En algún punto lo había leí algún documento de esto y no subir el tono de voz, entender, escuchar antes de responder, ¿no? Entonces sí creo que esto va muy arraigado a cómo llegar con los niños o con cualquier persona en general y decirle, cuidado, esto no está bien por esto y esto y esto. Si te tocan, tienes que venir y decírmelo por esto, esto y esto. Y creo que uno de los errores que también se cometen mucho es como que yo en algún punto de la vida también lo he cometido con mis sobrinitos, es como infravalorar que ellos, pese a que son pequeños, entienden, porque están en un desarrollo, porque no tienen estereotipos, porque pronto las cosas son más sencillas, porque así son, ¿no? Porque nosotros cuando crecemos con diferentes problemas mentales que se nos van acumulando y que precisamente el normalizar el ir a terapia para una higiene mental es importante para saber expresarnos también. Entonces yo me iría más por ese lado, como de aprender a esta comunicación efectiva para poder expresarnos de una manera, pues como bien lo dice el nombre, efectiva y empezar a desenvolvernos y a explicar las razones y todo este rollo. Sí, que de Pero repente no sé eso es... ustedes qué opinan. Sí, o sea, uno puede estar de acuerdo con eso. El problema es que en la práctica, cuando uno está queriendo comunicarle algo a alguien, o sea, existen distintos tipos de situaciones, unas de las cuales sí te van a ayudar a poder transmitir de manera efectiva aquello que piensas, o no sé, cualquier cosa que esté sucediendo en ese momento, pero definitivamente también habrá otras situaciones y uno estará en un estado emocional en algún momento que no le permita ese tipo de cosas. Y la otra vez estábamos hablando Arturo y yo sobre esto, que a mí no me gusta mucho el término de inteligencia emocional, pero bueno, pues sí, básicamente hay que trabajar un chorro de cosas y por ahí, pues sí, está la opción de la terapia, que es una muy buena idea porque supongo que uno viene de no decir muchas cosas y de no saber cómo decirlas, de no haber encontrado un momento oportuno para decir ciertas cosas o para ponerse a escarbar ahí en la mente estos sentimientos medio extraños ahí que le vienen acompañando a uno desde muy chavito, desde muy Que niño. ahí también nada más como una acotación, también creo que valdría la pena, así como podemos decir que normalicemos el tema de que alguien vaya a terapia, también normalizar el tema de que estas cosas se cuestionen desde jóvenes sin necesidad de tener que esperar a ir a terapia, sino que sea algo que tú te cuestiones todo el tiempo y que lo cuestiones con quien tengas enfrente. Eso al final es un proceso terapéutico si lo haces de una forma honesta, ¿no? Si estás como tratando, ubicando tus problemas y tratando de ir al fondo de ellos, ¿no? Ya, Sí, o nada más. sea, sí, no, y claro, de hecho ese es un tema también importante, porque sí, o sea, es como que ver que existen estos espacios y esta profesión a la que personas van a decir cosas que normalmente no dicen, tal vez. Bueno, otra cosa, digo, tiene que ver con la especialidad, ¿no? De la persona con la que vas. Y bueno, uno se supone que va con un terapeuta porque, bueno, sabrá guiarte, ¿no? Sabrá escucharte, etcétera, ¿no? Cuando uno conversa con otra persona, muchas veces no va a recibir ese mismo grado de atención y de silencio como para que tú puedas
para que se pongan en marcha tal vez esto que supongo que en distintas terapias es lo que se trata de hacer, que es como que tú te vayas escuchando y al escucharte y sin recibir como el feedback de otra persona. O sea, tiene lo suyo, claro que tiene lo suyo la terapia, pero eso también te habla de que también hay muchas cosas, hay muchas personas que no están encontrando también personas con quien decir varias de estas cosas, porque también uno sale de terapia y a mí me parecería muy sano hablarlo con más personas, tener otro tipo de personas con las que uno pueda expresar y sacar estas cosas, pero bueno, Mm. Creo sí, que se podría caer también ahí como en el error o de romantizar la idea de la terapia y entonces solo en ese escenario en donde tú estás con tu terapeuta vas a lograr algo, ¿no? Cuando al contrario tendría justamente tenemos terapias porque carecemos de esta costumbre de analizarnos honestamente y de hablar las cosas como son. Si normalizáramos eso quizás no sería eh, no sería tan romántica la idea de la terapia y tan idealizada, ¿no? En el sentido de que solo en ese escenario y solo en esas circunstancias vas a encontrar algo, como, ¿no? O sea, vas a terapia, sales y con quién lo hablas, ¿no? Tienes que esperarte hasta tu próxima sesión. Es como, pues no, güey, sales y pues, ves y lo hablas con quien quieres porque ya tomaste la decisión de observarte, ¿no? Pues ya es como, y además, sí. otra es que muchas personas van a estar ahí como esperando a que alguien más toque estos temas a veces. A mí me ha pasado eso, como que alguien saque el tema para que la otra persona diga, güey, no mames a huevo, qué bueno que tú también piensas eso. O a mí me pasó esto. Ah, ¿Tú qué piensas de eso, Marifer? Pues es que, o sea, son distintas ramas las de la terapia. O sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando tenía como 15 años, fui con una psicóloga y era eso, ¿no? Yo hablar y como que yo llegara a mis propias conclusiones. Entonces, eso a mí a lo personal no me servía. O sea, y yo decía, ajá, y luego, pero hay varias ramas de la terapia que básicamente son estudios en donde con respecto a tus crecimientos, con respecto a tu círculo en donde vas pues sí creciendo, te analizan, ¿no? Y ven el porqué de las cosas, el por qué actúas como actúas. Y, o sea, en lo personal yo siento que al menos a mí ese tipo de terapia, que es una terapia psicoanalítica, es la rama de la clínica psicoanalítica, en donde dicen por qué pasan esas cosas. Si tú golpeas a alguien, ¿por qué lo golpeas? Y eso es algo que siento que, al menos yo, en lo personal, siento que no podría alcanzarlo con un amigo, con un familiar, o sea, no lo podría entender sola, en lo personal. Siento que sí me hace falta como esa guía de esa psicología, de esa clínica psicoanalítica, ¿no? De que va más allá, o sea, que al final del día es una carrera completa, son estudios y todo eso. Siento yo. O sea, obviamente hay oye, más Sí. ramas que... Ajá, dime. no, es que te quería preguntar, ¿qué tanto tú crees que influye o ha influido la educación que tuviste eh, de niña y cómo creciste, el entorno familiar, tu entorno social? ¿Qué tanto influyó como para que pues, llegara a un punto en donde tú a los 15 años dijeras, necesito ir a terapia? O cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? Fue horrible, fue terrible porque en mi familia creía que ir a terapia, o sea, en algún punto de la vida incluso se usaba como insulto, ¿no? Como, ay, ve a terapia o cosas así. Mi Sí, sí, sí. familia sí lo usaba así, ¿no? Sí lo usaba así, de que el ir a terapia era para gente loca, básicamente. Sí, sí, se usa Estaba como mal. insulto a veces. Sí. Entonces, y no, o sea, incluso puedes ir a terapia para autoconocerte, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Yo empiezo a ir a terapia a los 15 años por, por una depresión que en ese entonces estaba pasando, una depresión amorosa, o sea,
Y yo dije, es una depresión amorosa muy fuerte, o sea, no voy a salir sola, ¿no? Entonces empecé a ir, pero les digo, como que mi psicóloga, no sé qué marco teórico tenía, no sé qué rama de la psicología tenía, pero sé que era una rama en las que te hacen tú solito escucharte y llegar a tus propias conclusiones, cosa que a mí en lo personal no me sirve. Entonces, pues X lo dejé y ya después en universidad es como un tema más común, porque en general la universidad pues es pesada, ¿no? Es más pesada que cualquier otro año académico, prepa, secundaria, primaria, o sea, nada que ver. Entonces, en mi carrera muchas amigas y amigos van a terapia, entonces como que ahí es muy normal. Entonces yo dije, ok, de pronto, o sea, porque cuando tú empiezas a ir a terapia, la primera vez dices como, ay, nada más voy a ir a terapia por este rollo que traigo atorado y ya. O sea, no tengo tantos pedos, no pasa nada, nada más es por este rollo, unas 10 sesiones y listo. Y no, la verdad es que en terapia te das cuenta de la mala higiene mental que tiene, ¿no? Entonces, yo de esa forma, o sea, por medio de amigos, fue que empiezo a ir a terapia, pero no con respecto a mi familia, sí, no, o sea, yo odiaba la terapia, de hecho, a mí me decías terapia, yo decía, no, jamás en la vida, porque en mi familia sí era como un insulto, sí era como un, estás loca, había terapia, ¿no? ¿Y Pero sí depende, cuál o era sea, la, entonces cuál era la manera de resolver los problemas? Yendo a la iglesia, ajá, hablando con Dios. así es, sí, Y fue hasta que fuiste a terapia como por estos procesos emocionales difíciles y el estrés, por ejemplo, de la universidad y todo esto, que, que bueno, estas situaciones te hicieron ir a terapia y fue hasta después de ir a terapia que tú entendiste como todo esta mala higiene mental que, sí, que fue hasta ese entonces. O sea, antes de eso sí, tú no te habías no. cuestionado ese pedo. No, yo decía, estoy súper bien. O sea, conmigo no tengo nada mal en mí, ¿no? Casi, casi. Mm. Sí. Y de hecho es algo muy común que todos dicen antes de entrar a terapia. Siempre vas a escuchar a alguien que antes de entrar a terapia te dice como, ay, yo nada más fui por una cosita así bien X y terminé con un montón de broncas del pasado, ¿no? De traumas, de cosas, porque además son, tu subconsciente te hace hacer cosas y tú piensas que es porque así eres, ¿no? Que es porque esa es tu forma de ser, que porque ese es tu carácter, porque ese es tu temperamento. Y después te das cuenta que no, que es como una forma de ayudarte con otra carencia emocional que tienes. Y así te vas, ¿no? Entonces, sí, obviamente creo que sí hay que encontrar la terapia adecuada para cada quien. Pero yo no iría que no es tan importante o que la podemos dejar pasar. O sea, que si normalizáramos más hablar entre nosotros, se podría dejar pasar. Yo no lo consideraría, porque les digo, o sea, yo sí necesitaba más un marco teórico en, del que estoy llevando con mi psicóloga para conocerme y entender por qué yo hacía lo que hacía, ¿no? Incluso si era algo normal, el por qué haces eso, ¿no? Entonces, Sí, yo ajá, esa es mi opinión. estoy de acuerdo con eso, pero de todas maneras, eso no quita que exista el otro problema también. O sea, sí, lo dije, como bueno, tú vas a terapia con la sí, digo, pagándole a alguien que sabe lo que dice, que más o menos te podrá guiar y cosas, y te dirá cosas que otros amigos no podrán hacer. Eso por un lado, muy bien y hay que hacerlo y está bien. Pero el otro problema existe y está y creo que también podría tratarse. Podríamos también hacer algo por ese otro problema que creo que podría ramificar en distintos tipos de problemas. Y eso, y el hecho de cambiarlo y de empezar a hablar de este tipo de cosas que consideramos privadas y como de hablarlos con amigos y así, me parece que estaríamos trabajando otro tipo de, de padecencias sociales, supongo, pero de que está, ¿no? O sea, eh, digo,
yo lo empecé a hacer, por ejemplo, por el simple hecho de... Sí, o sea, como nunca había ido a terapia pero tenía ahí mis problemas, tenía bien claros algunos de los problemas y de repente fue en una peda como se lo dije a unos amigos, ¿no? Y lo chido de eso es que recibí de ellos pues como un feedback positivo, ¿no? En el sentido de que ellos me contaron también algo en ese sentido que les había pasado. Entonces, pero, por ejemplo, sí, o sea, también, eh, digo, hay un momento también para cagarse de risa, para estar cotorreando y todo, pero también hay momentos difíciles en donde sí parece que las personas no encuentran esta salida en otras personas para poder decirles estas cosas que piensan y se va haciendo como toda esta bola de... Pero bueno, la verdad es que sí, eso no va a reemplazar a la terapia, eso sí, sí No, estamos y de creo acuerdo. que yo igual creo que la terapia tiene como un efecto muchísimo más rápido que el que puede tener el tú estar consciente de tus pedos e irlos trabajando. O sea, eso es un hecho. Los resultados que te puede dar una terapia van a ser no sé cuántas veces más rápido que lo que te puede dar solamente tu intención y tu intención honesta de autoanalizarte y autoterapearte e investigar y sacar información, o sea, hacerlo de una manera adecuada, ¿no? O sea, buscar información, no nada más a lo güey así de, ay, ¿qué me pasa? ¿Y por qué no? O sea, sino Sí, buscar conocimiento que esté, ¿no? Que hable de los problemas, que te apoye como para que al final de cuentas eso es lo que un terapeuta informado te va a apoyar, ¿no? Va a tener las herramientas y el conocimiento para que tú puedas entonces ver desde otra perspectiva tus problemas, ¿no? Y sí, totalmente. No sé al final de cuentas a nivel personal cuál termine siendo el valor de autoterapiarte a recibir terapia. Quizás después de un proceso de muchos años de lograr y lograr terapearte, salir a de ser como, puta, qué chingón, ¿no? Lo logré. Y no sé, pero bueno, o sea, sí, de todas, la terapia tiene un gran valor, pero creo que en principio lo más valioso debe de ser el aceptar que tienes un problema, el poder reconocerlo sin que sea un punto así donde digas, puta, ya me está cargando, me voy a suicidar, ¿no? O sea, Sí, tiene que venir con el descontento de tu realidad. Ujú. sí, o sea, creo que ya más o menos entendí el punto de Jonathan, de como una red de apoyo, ¿no? Más bien, el tener esta red de apoyo, de confianza, de normalizar hasta cierto punto, decir, tengo pedos, tengo esto, tengo estas carencias, X, Y, Z, ¿no? O sea, supongo que más o menos por ahí va, sí, ¿no? sí, 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 porque además, o sea, la neta es que uno cuando empieza a hacerse de grupos de amigos, pues no es como que de chavito, pues güey, te empiezas a cortar, o sea, de hecho yo creo que los temas que más se evitan son los serios. O los más serios son pues, relaciones y así, ¿no? Pero muchas veces no escuchas a un amigo tuyo que te hable de los pedos con sus papás. Eso lo ves hasta que vas a casa de tu amigo y ves, etcétera, ¿no? Lo que tú puedas ver en ese momento, ¿no? Y entonces, y hay mucho también dentro de cómo se llevan los hombres, así como este juego de dudes, así como de estarse chingando todo el tiempo y todos pendejos, así como, ¿cómo se dice? Haciéndose, albureándose todo el tiempo y así. Y digo, güey, la neta es que es algo muy cagado, es algo chido, tampoco estoy en contra de eso y es bien chido cotorrear, encontrar ese momento en donde puedes hacerlo. Pero dentro de... Pero, pero se va dejando de lado y hasta se ve como de hueva. Así como está... A mí me tocó esto de que si le echabas ganas a la escuela estabas bien pendejo. O sea, que si te lo tomabas muy en serio y si eras ese tipo de persona, eras la persona a la que seguramente le iban a caer pues varios bullings por ahí.
creo que también llegamos a una edad en donde, pues ya, o sea, y también imagínate a las personas que no han aún encontrado como amigos duraderos, ¿no? O sea, o a mí me ha tocado ver cómo se llevan dos personas que se dicen ser mejores amigos o amigas. Y es como mucho small talk, mucha plática como muy superficial y así. Y te digo, o sea, hay momentos para eso, pero sí también eh, me parece, puede ser un síntoma de algo mucho más amplio y más largo, que es el punto que veníamos hablando, ¿no? La falta de comunicar desde niños este tipo de cosas, estas problemáticas, y en vez de eso querer motivar a todos y decirles como todo va a estar bien, todo está chido, piensa positivo, está... Y dentro de todo eso se nos van estos temas. Y entonces sí, eso como lo pones como esa red de apoyo, pues sí, podría ser eso, como una red de apoyo, no nada más en un terapeuta. Sí, sí. Que Como también otro lugar. tienes que tener una vida medio gacha, ¿no? Para tener que conflictuarte con ella, porque de otra forma, si no te pasa nada y si nunca nadie abusa de ti y si todo es realmente color de rosa y tu entorno se esfuerza por ponértelo así, te va a costar un huevo encontrarle la necesidad a ese analizarte y saber qué pedo. Que ahí podríamos también entonces agradecer que nuestros padres hayan sido religiosos, hayan sido y hayan tenido como estos comportamientos que nos resultaron tan conflictivos porque nos dieron la necesidad para entender eso y salir de ahí y decir qué pedo. No sé, como el caos, ¿no? El valor del caos. Sí, güey. Correcto. Y en cuanto a este tema de la familia que querías decir, de la familia tradicional, ¿Qué? no sé, algo en particular que quieras decir sobre eso. Pues ¿Con cuál es el justo principal conflicto acerca de la familia tradicional? el principal para mí, o sea, con lo que yo he vivido, yo Ujú. siento Ajá. que es como la religión y el machismo y la terapia, ¿no? El, el no avanzar, pues el decir, ok, me pasó esto, pero no importa X. Y como que dejarlo ir, pero es algo que se te va acumulando y lo vas compensando con otras cosas, aunque no te des cuenta. Entonces, pues yo creo que eso son los principales tres factores dañinos de una familia tradicional. Sí, está cabrón. Tú vas a tener, ahorita en estos momentos, ¿cómo ves, cómo te ves en el futuro? O sea, para ti ya no está este pedo de, no, pues voy a tener a mi novio y a mi esposo y voy a tener hijos, ¿o cómo está eso? Uy, la verdad es que no tengo muchos futuros alternos, A huevo, a ver. porque solamente todo puede pasar, ¿no? Entonces tengo un futuro alterno en el que vivo yo solita en un depa así súper cómodo, excelente. O este futuro, otro alterno, ¿no? Que nos han vendido, o sea, que siento que al menos a mí me han vendido de la familia, ¿no? De el esposo, la esposa, los dos hijos, el perrito, la casa, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien algo que yo rompería en esa como cadena es el tener hijos. O sea, creo que si quisiera en algún punto de la vida tener hijos, la verdad es que no creo que sea algo nada más así de que tengo estabilidad emocional, tengo estabilidad económica, voy a tener hijos. O sea, no. Siento que va más allá. Sobre leer a Freud, ¿no? Las etapas de la vida, del crecimiento, entender por qué pasan ciertas cosas cuando tu bebé crece, tener ciertos tips, por ejemplo, cuando está dejando el pañal tu bebé y entonces tú le dices como, oye, pero tienes ganas de ir al baño antes de dormir y tu bebé te dice como, no, y al día siguiente la cama amanece mojada, ¿no? O te despiertas en la madrugada porque sientes que está mojada. Entonces, yo sé un tip que básicamente es decirle que se lave las manos, la cara y los dientes y con eso estimulas los esfínteres
y sus ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, siento que sí es algo muy complejo, que no es para tomarse a la ligera y que hasta cierto punto hemos tomado a la ligera. Entonces, no, yo no tendría hijos y si en algún punto de la vida los quisiera, la verdad es que sí estudiaría mucho y sí leería mucho y sí iría como con eh, eh, muchos, ¿cómo se dice? Muchas herramientas. No, profesionales que sepan al respecto para que me den esas herramientas precisamente. Y la verdad es que creo que sí optaría por adoptar, más que por procrear, por adoptar, porque sí creo que uno de los principales problemas que estamos viviendo ahorita es a causa de la sobrepoblación. Entonces, sí. Sí, ¿Ustedes gacho. qué opinan? Cuéntenme. Pues a mí me dieron ganas de tener un hijo para ver si es cierto eso que decías con de lo de que se laven la cara y las Así, manos y eso. así le voy a A decir a ver si la chela. funciona. Sí, Pero a un ti no te perrito. pasa, o sea, a mí sí me pasa en lo ¿Qué? personal, que si me lavo la cara, las manos, los dientes, automáticamente como que me dan ganas de ir al baño y voy. ¿No te pasa? O sea, tendría que ser, o sea, bueno, obviamente todo esto en la noche, ¿no? Porque es como que, así como ya me voy a dormir, me voy a lavar las manos, los dientes, la cara. No sé, lo voy a hacer. A ver si funciona, porque sí me tengo que despertar siempre. Digo, ya afortunadamente ya puedo tener sueños en donde estoy haciendo pipí y no me hago pipí en realidad, entonces eso ya es como un buen avance. Pero Yo todavía no lo logro, ¿eh? Déjame decir. sí, está difícil todavía. Yo sueño que hago pipí y valió. Sí, sí, no sé cómo, eso no sé cómo se consiga, la verdad, ahí es como una práctica en sueños. Em, pero no sé, también es algo muy chistoso porque he tenido varios sueños recurrentes con ese mismo tema, como de que yo estoy buscando un lugar para ir a hacer o pipí o popó. Y el conflicto del sueño es en dónde hacerlo. Y siempre hay como gente que en donde tengo que... Y hay lugares bien sucios también. Entonces es un mal viaje ese pedo, la neta. Pues ¿qué otro tema quieren acá No, sacar? pues ustedes díganme, ¿ustedes quieren hijos o cómo se ven en el futuro? Yo creo que mucho de esto, de estos conflictos que tenemos como con las tradiciones, eh, más bien, es- o sea, como que las tradiciones también responden a algo que es inherente a nosotros, en un sentido hasta individual, más bien en un sentido individual. Eh, mucho de estas formas con las que ahora nos conflictuamos también responden en buena medida a algo que nosotros somos, ¿no? Como en esta onda de sientes un pinche vacío existencial que dices de que llega un punto en tu vida en donde sientes un vacío existencial que tienes que llenar con algo, entonces tienes ahí como un listado de religiones en cuáles creer, pues vas, ¿no? Ahí están las religiones. Tienes otras personas alrededor, entonces busca una pareja, ¿no? Porque también tener a alguien enfrente y que te acaricie y te haga sentir cierto valor en esta vida te va a ayudar con esa angustia existencial, ¿no? O sea, como sí responde mucho de estos conflictos a algo que nosotros somos. De ahí que a veces quizás el, el el juicio duro puede también estar obviando eso que nosotros somos, ¿no? Y, y pues no sé, ahí a mí me cuesta trabajo poder diferenciar la situación como para que entonces mi juicio sea duro o no, no en relación a si veo un problema que tiene mi hermano o si veo un problema que tuve con mi expareja o cosas así, ¿no? Es como, pues no sé, o sea, o pedos que veo en la sociedad, ¿no? Pedos que veo en el sistema económico, en la cultura, en la religión, todo ese tipo de cosas, pues también responden a deseos del individuo, ¿no? Al pedo de tener algo con que intercambiar poder
¿no? Tener algo de poder con que puede intercambiar servicios básicos. No sé, es complicado todo ese pedo de en dónde y cómo ponemos nuestras críticas, ¿no? Como a lo que nos afecta. Porque pues sí está cabrón. O sea, también es bien difícil cuando de repente estás queriendo explicar lo que te afecta, por ejemplo, esto, ¿no? En un grupo de la familia, en un chat de la familia, sale esta idea de que no, pues los gays están mal, y tú dices, güey, pero ¿por qué están mal? No, no sé, tú estás mal, ¿no? Y de pronto ahí como que esa discusión, pues sí es muy difícil poder ponerla en un punto en donde las dos personas se escuchen, ¿no? Pero pues no sé cómo le podemos dar la vuelta a eso desde nosotros, ¿no? Desde... Pues, teniendo hijos Exacto, exacto. Cagándola, siendo... y cagándolos a Y ellos. cagándola. Pues sí, sí creo que necesitamos cagarla un chingo. Pues hay que tener más hijos. Pues no sé, yo la neta es que No, porque también la no... otra que tiene el ser humano es que puede aprender de la experiencia de los demás. También no es necesario cagarla tú tanto como para poder poner tus barbas a remojar, ¿no? Como dicen, pues ya, si ves que alguien más la caga, ya le mides. Sí, ¿no? Por ahí. Es que yo, por ejemplo, en ese grupo yo... por ahí decía como, bueno, ahorita ahorita siento que pues no necesito a Dios. Pero, por ejemplo, sí necesité a Dios el día del temblor, el Anda, eso es- 2017. Ahí sí, o sea, porque lo pasé en la azotea el terremoto. Y hubo un momento donde sí dije, pues, esto ya no depende de mí, ¿no? O sea, yo no hay nada que pueda hacer. Por lo menos esa es la manera en cómo lo puedo explicar esa sensación, porque fue en un momento, ¿no? Y pensé en Dios, o sea, sí dije como, ayúdame, ¿no? Sí, 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 ya está, Estoy, ya está, ya está, hasta, a mí me ha pasado igual estar en una situación así donde sientes que ya te cargó y hasta dices, Señor, ah, ¿no? Así sí, como, sí, todo eso o, que trae esta crítica del patriarcado y la chingada que sí hay una crítica ahí que se tiene que ver, pero aún así, cuando uno cae en ese pedo, solamente tienes ciertos elementos a los cuales puedes recurrir y pues, o sea, ¿cómo deconstruimos todo ese viaje? ¿No? Sin caer en lo radical y en la expresión emocional y en el vete a la chingada y todo ese tipo de cosas. sí, como esto no existe, ¿no? Mm. Eh, eh, Nada pues vale sí. o nada vale, ¿no? Si cae dentro de estos patrones. Eh, Y entonces, sí, pues el viaje es como, bueno, ahorita estoy en un punto de mi vida en el que no necesito tanto a Dios. Si tiembla y si se vuelve a temblar, tal vez sí lo vuelva a volver a necesitar. Pero no sé no sé qué vaya a pasar después. No sé si me vaya a pasar algo demasiado grave en la vida, algo muy fuerte, un accidente tal vez, que, 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 eh, que tal vez para salir de eso psicológicamente vaya a necesitar algo que ahorita no estoy necesitando y que no estoy viendo, ¿no? Claro. Y eso sería también, digo, también pues, considero que no me han pasado cosas tan catastróficas, aunque sí tengo mi propio infierno psicológico con el que tengo que estar conviviendo, pero también me doy cuenta que no me he enfrentado a cosas tan fuertes aún en mi vida, que muy probablemente pueden pasar. Y no sé, ahorita yo podría decir no quiero tener hijos, no creo en Dios, etcétera, pero no sé a qué me vayan a llevar ese tipo de situaciones, ¿no? No, hay inevitablemente cosas que solamente se pueden aprender con el tiempo y sí, y a veces sí que te pasen a ti, otras que sí podrías aprender cuando le pasan a otros, pero bueno, no sé cómo me veo, no sé si me veo con... Ahorita desde mi posición podría decir que no, eh, pero no lo sé, la neta. Sí, A o sea, ver es qué que va además no pasando. somos ermitaños. Entonces sí necesitamos de alguien, de algo, ¿no? Sí La monogamia, por ejemplo, tú lo ves como... necesario. La... ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué pasa? Continúa. O sea, digo, sí, la pregunta, algo que se me ocurrió ahorita es como, ¿cómo ves la monogamia? Para ti, ¿qué es la monogamia y qué hay opciones o no? ¿O qué? Am, no somos monógamos. Esa, si Sí, esa es ya tu ve. pregunta, no lo somos. Ajá. Entonces, híjole, es un dato también difícil, porque siento que hasta cierto punto hemos creado un sistema de relaciones, ¿no? De vínculos afectivos, en donde podamos ser como monógamos, ¿no? Ujú. Pero es difícil, y de aquí viene el hecho de que las infidelidades, las traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente también tiene que ver con el enamoramiento y todo eso. Pero es un tema interesante. Eh, Ahí bueno, no sé, yo tengo un pedo en relación a la monogamia, según... Pues es que... A ver, espérate, déjame, lo pienso chido. Ah, no. Eh, como que... Es que está cabrón, yo creo que cuando estás enamorado, o sea, cuando estás como o sea, si hablamos del amor desde esta perspectiva y como que parte de una teoría del comportamiento, de una teoría psicológica, eh, en relación al comportamiento humano, entonces el amor responde a este vacío existencial de, güey, me siento solo, siento que la vida no vale nada. Ahora menos cuando no hay religiones o las religiones valen cada vez menos porque por sí mismas están yendo a la chingada, ya sabes, ¿no? Que el caso de los pederastas y no sé, como que mientras más información vamos teniendo a la mano, pues más insulsas o más sin sentido vamos viendo a las religiones, pero tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ya pero me estoy, o sea, es que lo que hizo Jordan Peterson, por ejemplo, de partir de estos mitos como para explicar también la conducta humana, o sea, contradice esto que estoy diciendo, pero bueno, el viaje es como, ya, tienes esta necesidad de salir de una angustia que te produce estar solo y la chingada. Entonces estás con alguien y cuando estás con alguien, realmente sí quieres que esa persona solamente esté contigo, porque el valor que te da esa persona es alimento para esta parte del ser humano que somos, ¿no? Es tan importante como comer o tomar agua para el animal, para el ser simbólico también es súper importante recibir este afecto y que te digan, güey, vales, ¿no? Te quiero, te amo, te acaricio y te lo demuestro y todo eso. Y eso se vuelve una necesidad, ¿no? Entonces, de ahí también que construimos un escenario, una sociedad en donde se juegan estos roles, ya incluso en términos legales, ¿no? Del matrimonio y demás, porque queremos que funcione eso que sabemos que necesitamos. Quizás no es la forma, quizás ese es el problema, más bien la forma de llegar a la monogamia no es como un simplemente creer en ella o no. Quizás es más como un proceso de experiencia y Sí, es un reto. claro, lograr eso que necesitas, porque no es fácil, porque al mismo tiempo que necesitas eso también ya estamos inundados de necesidades, muchas veces no tan importantes, pero también las tenemos ahí pues también necesito estar con muchas otras personas y no nada más con mi pareja, porque así me voy a conocer y la chingada. Claro. Eso, no sé. Y creo que la monogamia parte también de un conjunto de restricciones. Em, o sea, a lo que voy a ir eventualmente es a qué tipo, cuántas formas podrá haber de regulación social, ¿no? Y si esta forma que es la monogamia, que bueno, que lo pongo dentro de un conjunto de restricciones que nos ponemos culturalmente para no caer en, pues, no sé, en comportamientos que vayan en contra del cuerpo de uno mismo y de los demás también. Eh, Creo que es muy similar
la dificultad que uno encuentra en otro tipo de cosas, cuando uno trata de hacerse de otros hábitos sanos, ¿no? Hábitos sanos, por ejemplo, evitar en el sentido de la comida, por ejemplo, que uno puede caer en comer de más, ¿no? En el ejercicio, en el estudio, o sea, estudiar la pesadez que te lleva es como... etcétera, como cosas a largo plazo son muy difíciles y me parece que la monogamia podría entrar dentro de ese tipo de cosas. Entonces sí, uno no nace siendo un doctor, ¿no? Uno no sabe naciendo, uno no nace sabiendo tocar un instrumento, uno lo tiene que hacer, ¿no? Y el hacerlo va a requerir de ti que pongas otras, que dejes otras cosas de lado, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Que seas Es como como un ritual, un sacrificio, que sacrifiques cosas. Oh, Por ejemplo, en el tema de la monogamia, lo que vas a tener que sacrificar son tus ganas, de estar con otras personas, ¿no? De que alguien más te mire más, ¿no? De que cuando haya problemas con esta pareja, ya no quieras estar y ya no aguantes y la salida sea esto. Entonces, claro que es difícil y no somos monógamos, pero hay muchísimas cosas que podríamos considerar como positivas, que requieren esfuerzo y requieren tiempo y requieren de sacrificios eh, que valdría la pena. Ahora, hay un punto muy, muy interesante que escuché por ahí de por qué ahora no todos los hombres y no todas las mujeres, bueno, lo voy a hablar desde la perspectiva de los hombres porque me parece que es más clara. No todos los hombres tenemos acceso como quisiéramos, desde chavitos, por ejemplo, que querías como de que de repente, ay, quiero estar con esta y con esta y con esta y con todas, ¿no? Y comerme al mundo así. Pero bueno, te encontrabas con que había chicas que escogían a otros. O que veían a un güey, el guapo de la prepa, güey, y era como que todas querían con ese güey, ¿no? Y lo que decía este güey, el Jordan Peterson, era como... de hecho, son estas personas, estas personas atractivas, que pudieran tener acceso a muchísimas más mujeres, en el caso hablando de hombres, heterosexuales, que cisgénero. son las... sí, sí, blanco... Ay, no, que son las personas que deberían de hacer el esfuerzo justo de solamente quedarse con una persona, porque están en una posición de poder físicamente, ¿no? Y, y a los otros hombres no les causa... O sea, a lo que voy con esto es como que sí parece que hay una especie como de cuando, por ejemplo, no sé si han visto a dos perritos peleando, uno grande y uno chiquito que se llevan muy bien, que viven juntos, y el grande podría, güey, ganarle todo el tiempo al perrito chiquito, ¿sabes? Sin problemas. Pero el perrito chiquito ya no, eventualmente perdería el interés de jugar con el perrito grande, ¿no? Y entonces el perrito grande se quedaría como todo triste sin poder tener un compañero de juego Ay, si es que no le permite, pues de ganar, repente ¿no? ganarle, ¿no? Entonces me parece que hay una complejidad dentro de todo esto, de esta regulación social en la que estamos y tenemos que como ver esas dinámicas y como respetarlas de alguna manera también, ¿no? En donde uno tiene que ceder y tiene también que recibir del otro cuando está en una posición de poder como eso. Entonces me parece que la monogamia entraría dentro de ese tipo de cosas. Ok. Eh, yo siento que también tiene que ver como la etapa en la que estás, ¿no? O no Total. sé qué Claro, opinan ustedes, o sí. sea, Sí, como Sí, sí, sí. eso tiene que ver que un poco con la experiencia, ¿no? O sea, de la experiencia me refiero no como a la experiencia de los años, sino, o sea, las situaciones que vives que te permiten como valorar el pedo. Yo igual, pues, güey, hasta que no tuve novia, que me tardé un chingo, fue que pude ver mis problemas, cagarla durísimo Sí. y aprender de eso y ahora poder argumentar de otra forma eso que pude experimentar, no sé. ¿Tú en qué etapa estás? ¿En qué etapa te consideras, Marifer, ahorita? estoy en una etapa de no monogamia.
Sí, como el sí no creo, pero compromiso emocional más que contigo, ¿no? Una cosa así. mm, pues sí, algo más como de exploración, como de conocer, ¿sabes? Porque durante mucho tiempo estuve en relaciones formales y largas, o sea, como desde muy pequeña inicié en relaciones formales y largas. Tuve una en secundaria de 3 años, o sea, toda la Órale. secundaria, y Órale. luego Oye, ¿y no prepa, te decían nada tus papás religiosos? no, Así que, no. no, pues éramos así de que manita sudada, ya sabes. Mm. Eh, y luego tuve otra en prepa, igual, como de 3 años. Entonces, cuando llegué a la universidad, yo sentía que la vida ya se me había ido, ¿no? Y que yo no había experimentado nada y que yo no había conocido nada. Entonces, sí, pues ahorita ando en esa etapa de, ajá, Sí, claro. Es, Sí, pues son etapas. Claro, pues la vida pues, se va así, ¿no? O sea, también desde, si lo ves como en un proceso fisiológico, ¿no? O sea, o sea, no se termina el cerebro de desarrollar hasta después de los 30 años, ¿no? Y no se termina de desarrollar una parte muy importante que tiene que ver con tu capacidad de reflexionar acerca de lo que ves, de la vida, de interpretar la realidad. Es como, hasta en un sentido ahí fisiológico, pues sí puedes entender que son etapas, ¿no? sí, bueno. Que por ahí yo sabía que era como alrededor de los 25 años. Pues El en este córtex de frontal. Behave, no habla de los 30, ¿no? No, según yo sí es como... Y justo lo saqué de Sapolsky, que dice que Dele- alrededor de los yo lo 25 estoy años. sacando de Sapolsky también. Sí, Nos falta ahí quórum, pero va. pues pero sí. sí. O sea, yo me considero que estoy... Bueno, no sé, está raro porque 35 años uno puede decir, depende de cómo lo veas, puede decir como ya es de mucho, todavía te falta, ¿no? Pero eh, definitivamente a mí me sigue... por ahí vi una estadística de cuáles son las parejas que más tiempo duran, ¿no? Y parecía que esta estadística decía que mientras más grandes se haga un vínculo entre una pareja, mientras más grandes sean las personas, más probabilidades tienen de durar más tiempo, ¿no? Y eso creo que va con ese punto, ¿no? Que tal vez la mayoría de las personas sí, bueno, porque conozco dos, tres parejas que llevan añísimos desde la prepa, pero, pero, pero me parece que sí, que puede ser como una especie como de ya, pues ya llegué a cierta edad en donde ya no espero tener este tipo de fantasías o tal vez este líbido por toparme otras personas, etcétera. O sea, como que sí puede llegar un momento en donde digas, pues ya necesito ya estar con alguien y como enfocarme en otras cosas y como voy a tratar de encontrar a alguien con quien me guste, con quien me guste discutir. Pero sí, también puede ser una cuestión de la etapa de tu vida. Es que, o sea, también depende mucho del sexo. O sea, no el sexo o la acción, sino hombre-mujer. Mm. Porque, por ejemplo, yo por mi carrera sé que en la menopausia, más o menos como por esa edad, las mujeres es así como que son más, o sea, ya casadas, son más como, quieren como más amor, como más cariño, o sea, como que se sienten ya más, o sea, a nivel hormonal es como que necesitan comprensión, ternura, atención, amor, un soporte. Y en el caso de los hombres es al revés, o sea, en el caso de los hombres es como quiero conocer más, quiero explorar más, quiero vivir más. Entonces, al menos yo he conocido muchos casos de este tipo que a partir de cierta edad, en tantos años de casados, el hombre termina cuerneando a su esposa. Y es precisamente por este concepto, ¿no? Y es a nivel psicológico, que los hombres quieren como más otra vez. Entonces, sí, creo que esto sería como un tema a nivel psicológico.
Sí. Sí, no sé, también puede ser con, sí, de personalidad y de ese tipo de cosas. No sé, la neta. Pero lo que sí, algo que es muy persistente es que, o sea, quiero estar con alguien. Eso como que no cambia. Y es muy raro porque Un es, chingo es, de es como, aliens, ¿no? Digo, sí, o cuando esta idea de que es más, recibes más recompensa esperando, ¿sabes? Esperando al objeto de deseo que teniendo el objeto de deseo, ¿no? Ya teniendo el objeto de deseo ya cambia, entras en otro estado mental, porque el previo era como, pues quiero obtener esto y te motivaba y te empujaba y de repente lo tienes y bueno, tal vez al principio es muy chido por la parte del enamoramiento y esta parte química, eh, pero, pero bueno, ya que lo tienes, cambia. Cambia y ya no eres. Es como si fueras un pinche político, ¿no? Cuando estás conociendo a la persona, como que le dices, le enseñas todas las partes chidas de ti, como que le dices las cosas chingonas, y dices, no, yo soy una persona bien chingona, le haces saber lo chingón que eres. Y ya en la relación, pues cambia bien cabrón. sí, de ahí que sí creo que, pues, es como, así como no se le puede pedir a un morro de 18 años que escoja ya una carrera, o no se debería, creo que es igual, ¿no? Tampoco le puedes exigir fidelidad a alguien que no ha tenido todavía un proceso honesto y maduro consigo mismo como para poder llegar a un punto y decir, ya puedo hacerlo, no la voy a cagar, ya no la voy a cagar porque ya, ¿no? Porque pues ya pasaste por un proceso que te permitió crecer. Sí, es que además yo siento que las relaciones son como un compromiso contigo mismo hacia la otra persona, o sea, pero siempre va a ser contigo mismo. Entonces, si tú no tienes ese compromiso contigo mismo, no importa lo demás, realmente, o sea, no, o sea, tu pareja puede ser como la mejor pareja del mundo y te puede dar atención y te puede dar amor y lo que sea, pero sí considero que es un compromiso con uno mismo siempre estando. Contigo Eh, y con Dios. Primero Dios, primero Dios. Oye, hay un tema que a mí me ha llamado bastante la atención, pero lo he visto más como en Estados Unidos, ¿no? Por ahí, eh, sobre todo de un libro que se llama The Coddling of the American Mind, que, que tiene que ver con estas generaciones de estudiantes en las universidades que parece que, mm, ¿cuál es la palabra? Que se sienten como amenazados o se sienten, em, vulnerable. sí, ajá, sí, se sienten vulnerables, sí, vulnerables, hay otra palabra, pero bueno, y que este fenómeno ha venido ha hecho famosos a varios profesores que han caído en estos temas, en estas controversias con alumnos por tocar temas delicados que a los alumnos se encuentran pues difíciles de tocar y que el simple hecho de tocarlos hace que entonces para los alumnos, para los jóvenes, esa persona sea o un racista o este etcétera, ¿no? Misógino. Entonces, tú que, bueno, pues yo Arturo y yo ya estamos lejos de las aulas, pero tú, tú has visto algo de esto. O sea, pero te Que refieres a... tiene que ver un poco con esta idea de la generación de cristal, creo, ¿no? Que va un poco por ahí, Ajá, como exacto. con Que el- estas generaciones que de pronto exigen cierta atención en relación a cómo quieren que se dirigen a uno y entonces si no respetas como estos valores que yo guardo, entonces eres un tal, ¿no? O sea, eres o misógino, clasista o racista o bla. O sea, como que son generaciones que exigen, así lo entiendo yo, la neta no me he clavado en eso, pero sí va como por ahí, ¿no? Como que tiene que ver con esto de las generaciones que todos se ofenden y dicen, Esa, ofenderse, esa es la palabra. Ah, ok.
Am, pues yo siento, o sea, bueno, al menos en el salón de clases yo personalmente nunca lo he vivido, o sea, que un Mm. profesor diga algo y como que nos enojemos o algo así. Lo que he vivido en salones de clases es que he conocido, más bien, no lo he vivido yo, sino más bien he conocido compañeras o amigas que dicen como no, pues es que el profesor hizo comentarios machistas, misóginos, nos acosaba y que seguiría haciendo. Pero yo creo que tiene que ver más con esta lógica de que de pronto empezamos como a notar, ¿sabes? O sea, como que dejar de normalizar lo que realmente está mal. Hubo una controversia con Chumel Torres en algún punto de la vida sobre chistes racistas que él hacía, ¿no? Y Chumel Torres dice como, pues es que así crecimos, ¿no? O sea, para nosotros esos eran los tipos de bromas. Y entonces creo que más o menos por ahí va el concepto de generación de cristal, que hace una broma así, como que todos salimos así como, ¿qué te pasa? ¿Cómo dices eso? ¿Por qué no Claro, respetas? Bla, bla. que igual y tiene que ver porque ustedes, bueno, no de ustedes, ¿no? Pero me refiero como que estas generaciones que ahora están como en estos procesos pues no sé, como De educativos y construcción. la chingada, ajá, tienen muchísimo más acceso a la información, ¿no? Ujú. Saben más cosas a su edad, no sé, igual no. Sí, sí, sí. O sea, siento que es más como analizar qué es lo que está pasando y si está bien o está mal. Obviamente yo sí me he encontrado en muchas controversias así porque de pronto digo, ah, ok, esto está bien. Y de pronto sale otra opinión que dice que está mal y me quedo así de chin, es que esta opinión también tiene razón, ¿no? Entonces, sí es difícil, sí es complicado y complejo, ¿no? Porque obviamente nosotros no podemos elegir las opiniones que nos rodean, o sea, no controlamos eso, pero lo que sí controlamos es el, el ser mejor que las generaciones que nos anteceden, ¿no? Entonces, siento que va más por ahí, o sea, como que nuestra generación, las generaciones más jóvenes, como que criticamos mucho y ponemos mucha atención en ese tipo de cosas, precisamente por ya la historia que hay detrás, ¿no? El hecho de que mucha gente no tenga las herramientas psicológicas necesarias como para actuar de cierta forma en ciertos casos. Como nosotros sí nos hace como un boom, ¿no? Como que si dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué si mataron a esta persona con piel de color nadie hace nada? Nadie dice nada. Y como que es más eso, como más criticar y analizar lo que se dice y por qué se dice y qué argumentos tienen con respecto a eso. Sí. O sea, yo me refería, porque esa es la parte positiva, ¿no? Que lo justo, de hecho, Ajá. lo he platicado con Arturo, que, que creo que sí hay una sensibilización, y eso ha sido de generación en generación en generación en generación. Que por un lado tiene muchas cosas positivas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta sensibilización al medio ambiente, por ejemplo, muy probablemente hará que en el futuro las personas ya, o sea, que haya una norma eh, de políticos, por ejemplo, de personas que estén en el poder, que su preocupación por el medio ambiente, por la cultura en la que vivieron y el espíritu, el tiempo de su generación, les haga tomar decisiones que ahorita parecen ser muy difíciles para estas generaciones, ¿no? Para las quienes están en el poder. Pero yo me refería como porque hay otra parte un poquito más, no tan optimista y no tan positiva, de ser tan sensibles a muchas cosas, que es no que es no poder discutir puntos de vista eh, y como desesperarse muy rápido y en corto querer llamarle a alguien de determinada manera por haber siquiera tocado un tema. Por ejemplo, yo conozco a dos profesores que se hicieron ahora famosos, tres ahora, que se hicieron famosos, pero más bien la perspectiva es que los alumnos tal vez no, o sea,
que de repente quieren deconstruir demasiado las cosas, que de repente ya no hay como... o sea, como que no sé, o sea, no hay manera como de hablar con ellos. O si uno quiere enseñar biología evolutiva, por ejemplo, a uno de esos profesores les pasó, pues lo tacharon de racista, ¿no? Por algún comentario que hizo, no me sé exactamente, perfectamente la anécdota. Pero bueno, esa es la otra cara, como que parece que sí también puede traer esta sensibilización una falta no sé, de Que igual, paciencia para tocar temas igual y también, quién sabe si tenga que ver complicados. pues con el acceso o sea, por un lado el acceso a la información y por otro lado el acceso a la relación, o sea, todo el pedo que te permite las redes sociales ahorita de tú exponer lo que piensas y demás. No sé si eso también influya en la percepción que tenemos de las generaciones jóvenes que ahorita están como cumpliendo con ese rol, porque como que en todo momento siempre la generación joven debe cumplir como con ese rol transgresor y que le da como, le va dando forma a las sociedades. Yo me acuerdo, ahorita me acordé que en la primaria, güey, en la primaria estaba bien morro y me acuerdo que le hicimos un pedote a una maestra porque aventó un libro, o sea, como que le calificó mal la tarea a un amigo y se lo aventó, güey, y se cayó al piso el libro. Entonces nos pusimos bien locos y fuimos con la directora y armamos un pedo y corrieron a la maestra, ¿no? Y me acuerdo que tiempo después, güey, yo me enteré que la maestra pues ya le iba de la chingada, güey, que le estaba yendo bien mal y la llegué a ver en la calle así como, pues ya, ¿no? La chingada. Qué Y mal me sentí pedo. bien mal, güey, fue así como, güey, no mames. Yo ingerí en ese pedo sin saber, güey, que a lo mejor ese día la maestra venía de un super pedo, ¿no? Que le habían metido no sé, había tenido un problema de la chingada y no pudo más que desquitarse de esa forma. Y no sé, como que la actitud esta pues de la juventud, digo, estoy hablando de primaria, pero de todas formas, pues ya Sí. eso se puede considerar como que una etapa Sí, como... yo recuerdo un incidente ahí en la secundaria de un profesor. Él era como un profesor que de repente iba, ¿no? Y llegaba a los salones y nos empezaba a sermonear de cosas como de política y de sociedad. Y, y en eso tocó algún tema, no recuerdo muy bien. O sea, lo único que recuerdo es ver a un amigo brincando por el tema que estaba tocando el profesor. Pero la neta es que yo no jamás consideré que el profesor eh, eh, hubiera tocado ese tema para chingar a este güey, ¿no? Y a mi amigo, ¿no? Que de repente se paró y dijo, no mames, usted no tiene nada que decir por eso, porque nosotros los que sufrimos, porque bueno, venía de una familia pues, humilde. eh, y entonces como que se le puso al pedo y yo me acuerdo y bueno, al final terminaron corriendo también a ese güey. Pero yo me quedé con la impresión como de, güey, pero pues creo que este güey como que se pasó un poquito, o sea, mi amigo, ¿no? Porque el profesor como que creo que no tocó ese tema con esa intención. Entonces sí, o sea, sí sería como un poco más por ahí, no te ha tocado. Y sí tiene que ver con que pues, la banda que está en universidad, sobre todo, no sé, en Estados Unidos creo que entran más jóvenes a la universidad. No tengo tan claro, pero pues por ahí antes de los 25 o sea, los 22 23 están en el mero pedo de la universidad, ¿no? Y pues no sé, o sea, por ser jóvenes y por estar en esa etapa, pues también no tienen como o sea, sí podemos hablar ahí como que no tienen de un control eh, s- muchas veces sobre sus emociones porque pues así debe de ser joven, ¿no? Ser joven trae consigo ese pedo, es una condición fisiológica incluso. Y también está lo de la cultura de No, la cancelación. no va a haber mucha reflexión en ese pedo. ¿Cuál? ¿Por qué? La cultura de la cancelación, que también tiene que ver Ah, que también viene con todo este pedo, sí. Ajá, exacto. Como de que ya pues, una persona la cagó y como pues ya es como no más de esta persona. De eso le pasó últimamente a Steven Pinker, que ahora están queriendo
por no sé, algún comentario que fue sacado de contexto, ahora ya quieren como que lo corran de su universidad y la chingada. Entonces, eso también vendría como a ser parte de esto, ¿no? ¿Tú cómo Sí. lo ves eso? Creo que ya entendí el punto. Ok, ok. Mm, es difícil. Es difícil porque yo también he estado ahí, ¿no? O sea, yo también he estado en el que me dicen algo y pum, exploto y ataco y así. Entonces, es difícil, pero creo que depende mucho la situación. O sea, por ejemplo, cuando a mí en lo personal me ha pasado que me dicen algo y ya exploto y empiezo a atacar y a cancelar, ¿no? Entre comillas. Eh, sí lo hago más por un tema de cansancio, ¿no? O sea, tenemos que volver a ver el marco teórico en el que estamos. Eh, son generaciones distintas. Nosotros ya crecimos como con estas herramientas, como con esta normalización de que hay personas con diferentes gustos, de diferente color de piel, de diferentes rasgos, de diferentes clases, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en el momento en el que llega alguien más y nos dice, no, es que eso está mal, y quiere empezar a categorizar y a censurar y a etcétera, 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 pues uno sí explota, uno se desespera y dice, es que cómo vas a venir a decirme eso. Si no, o sea, todos podemos vivir en armonía, todos podemos estar en paz, todos podemos tener puntos de vista diferentes y no pasa nada. O precisamente al ir identificando ciertas conductas. A mí en lo personal me pasó, recuerdo, bueno, la última vez que me pasó, recuerdo que fue porque yo identifiqué violencia psicológica de una persona. Y entonces esta persona empieza a decir así como que no, es que shalala, shalala. Y yo me desesperé y como que lo ataqué con eso, ¿no? Entonces, siento que son estas mismas herramientas que de pronto generaciones anteriores no tenían, de identificar estos tipos de violencia, estos tipos de clasificaciones negativas, de intolerancia, etcétera, etcétera, que a nosotros nos hacen como explotar, como que nos enojan, como que decimos, cómo es posible que seguimos teniendo que luchar contra algo así? Por ejemplo, no sé, el racismo, el clasismo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, o sea, por ejemplo, lo que ustedes me contaban, ¿no? De los profesores, siento que sí tiene que ver más con la comunicación, ¿no? Con cómo nos expresamos, con cómo decimos las cosas y sobre todo con los pedos que estamos atravesando, ¿no? De pronto a lo mejor al niño que se alteró porque su familia era pobre y el profesor tocó un tema así. Este, a lo mejor no sabemos, igual ya le estaban haciendo mucho bullying, estaba de mal humor y llegó ese día y él dijo hasta aquí, ¿no? O sea, se acabó, ya. Ujú. Sí, pero el Eh, problema ahí es como dirigir ese pedo a una persona, encontrar un culpable, que en este caso fue un profesor, y si te pones a ver el panorama amplio de las cosas, pues no, pues sería más complicado. sí, o sea, sí siento que tiene que ver como de cada uno, ¿sabes? O sea, Sí. Sí, depende de la situación. Tampoco estoy diciendo como sí, que aguantar a un profesor pendejo o a cualquier tipo imbécil que tenga perspectivas sí, que sí puedas considerar evidentemente misóginas o racistas. Pues no, claro que no, pero iría más supongo que eh, me ha pasado como de tratar de hablar de un tema pues, güey, no sé, yo caí en hacer este tipo de cosas o no sé, ahorita no puedo recordar bien como cualquier tema, pero ya en corto pueden clasificarlo a uno como, entonces eres un pinche homofóbico y la chingada, como, bueno, no, estoy Claro. tratando de tocar un tema difícil, solamente por tocarlo no es porque, no, Sí. Que igual, no sé, pienso que también como que los grupos, o sea, la juventud viene a formar como un bloque de la sociedad en cualquier etapa de la historia de la humanidad, que por la potencia que representa la juventud es en donde viven como estas ideas sociales que buscamos que le vayan dando forma a la realidad y a nuestra civilización, ¿no? A nuestra cultura.
Entonces ahora, por ejemplo, eh, queremos que lo que le dé forma al futuro tenga que ver con la igualdad, tenga que ver pues sí, ¿no? Con la paridad de género, con todas estas cosas que hemos venido identificando a lo largo del tiempo y que ahora tenemos toda esta información, ¿no? Que nos permite ver estos errores en las conductas y entonces la juventud lo que hace es como que las, las expresa, ¿no? Es en esa potencia de la juventud que se expresa ese descontento o esa dirección que queremos que tome la sociedad. Pero justamente ahí el problema es que queda muy poco espacio para la reflexión y para un análisis serio sobre temas importantes, porque eh, siendo los jóvenes los encargados como de mostrar el malestar social o de expresarlo, eh, son también los más apasionados y en ese sentido los más sesgados, no cegados, sesgados por sus propias pasiones y por el propio deseo de que las cosas sí cambien, porque esa es mi chamba como joven, que las cosas cambien. Entonces, ahí se vuelve bien difícil porque hay temas en los cuales no podemos ahorita actuar con ese arranque, ¿no? Y con esa pasión, porque sí son cosas mucho más complejas, ¿no? Como por el tema, sobre todo ahorita que justamente si queremos que el futuro avance hacia la paridad de género y todo ese tipo de temas, pues tenemos que encontrar un punto de partida, ¿no? Y si de pronto, si para querer encontrar un punto de partida tenemos que mencionar la biología, por ejemplo, y entonces eso ya triggereó a una feminista que dice, güey, no, porque la biología me va a dar una explicación que viene de un hombre blanco, cisgénero, que lo Sí, hizo de en la tales ciencia. años. Ajá, exacto, que lo de y entonces ya ahí ahí es donde empezamos a caer en estos espacios en donde esta incapacidad de reflexionar se vuelve más un problema, o sea, se vuelve parte del problema, Se vuelve ¿no? también un problema. Se vuelve claro y hace más grande el problema. Entonces, hace más hondo sí, como el hoyo este que separa la posibilidad de poder Dialogar. Dialogar. realmente dialogar Sí. y avanzar hacia ese fin de, ok, queremos paridad de género. O sea, para avanzar a la paridad de género no basta con identificar a los que la cagan, ¿no? O sea, es muchísimo más complejo, ¿no? Tenemos que partir como de pedos pues eso, ¿no? La ciencia nos da un punto de partida muy valioso que está cabrón que a estas alturas todavía no le demos el valor que tiene como para poder atender estos problemas, ¿no? Creo que lo que pasó ahí con lo de Black Lives Matter al principio, cuando fue la muerte de George Floyd, eh, o sea, te muestra las distintas etapas por las que pasa un fenómeno social de este tipo, ¿no? Que cada una de esas etapas creo que es comprensible. Creo que sin estas etapas, por ejemplo, las primeras que son de manifestación y violencia, que es normal, me parece que es un impulso bastante natural que seguiremos encontrando en este tipo de problemas. Pero después de eso, me acuerdo mucho de uno de los familiares de George Floyd, muy tranquilo en una conferencia de prensa, dijo como, güey, es que ya la violencia tiene que parar porque ya no estamos consiguiendo nada con violencia. Ahora es cuando tenemos que tranquilizarnos y hablar las cosas y poner y ser elocuentes en cuanto a cuál es el problema y qué cosas van a cambiar, porque ya la violencia tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, yo siempre me he considerado de las personas que no van a las marchas y como no soy tan, en ese sentido, no, y nunca lo fui, no tanto, tal vez más joven sí llegué a ir a marchas y eso, pero ahora no tanto. Entonces, pero eso no quiere decir que yo considere que los que van a las marchas son unos pendejos y que no deberían de hacerlo, sino como no, eso es una parte importante, ese es un primer paso, que se vea, ¿no? Que se note que hay inconformidad y bueno, y esa inconformidad trae violencia ok, está bien, Sí. pero en algún momento sí vamos a tener que calmarnos, que tener la cabeza fría y tener los argumentos bien puestos y el conocimiento enfrente como para poder argumentar algo importante y algo que pueda cambiar con buenos argumentos, sí. Algo así.
sí, Mm, sí. Ok. Um, Pero, sí, o sea, la verdad es que entiendo muy bien esto. Eh, honestamente sí creo que me considero incapaz de debatir esto porque como que nunca lo había, o sea, como que nunca lo había profundizado de esta manera, ¿no? Creo que tiene que ver más con que no sabemos balancear, que por un lado tenemos mucho apoyo, tenemos mucha libertad, tenemos mucha, eh, pues sí, como mucho apoyo y libertad, y por otro lado tenemos mucha opresión, ¿no? O sea, en el caso de con mis amigas, yo tengo mucha libertad, con mi familia yo tengo mucha opresión. Entonces es difícil como balancear eso. Y de pronto llegas de una fiesta con con tus amigas, con esta vibra, ¿no? De la libertad y de que no pasa nada. No sé, a lo mejor a una reunión familiar en donde pues, todo es opresión y a lo mejor no lo sabes balancear y explotas, ¿no? O al revés. Entonces, siento que sí tiene mucho que ver con eso, que son dos extremos totalmente diferentes. Eh, y además, pues mezclar, o sea, como que de alguna forma mezclar métodos de cada movimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, el movimiento feminista con el movimiento Black Lives Matter, con el movimiento bla, bla, bla. O sea, como que siento sí. que todos nuestros movimientos como que los mezclamos y entonces los queremos luchar de la misma forma. Pero a lo mejor no, pues no va así, pues, ¿no? Pero no sé, o sea, repito, sí me considero como incapaz de debatir esto. O sea, entiendo el punto que me dan, la verdad. Que bueno, ahí también entraría dentro de este ideal, ¿no? De esto que platicábamos hace rato, que pusiste el tema este de cómo dar a entender tu mensaje, ¿no? Eh, o sea, yo también parto desde la idea de que pues, yo me muerdo la lengua también cuando estoy hablando de esto así súper elocuente, de no, cómo hay que tener calma y la chingada. Hay situaciones, bueno, pero lo dije hace rato, hay situaciones que no favorecen y que sigo encontrando que esas situaciones que debería yo de cambiar la manera en la que yo reacciono tan emocional ante esas situaciones. Y ahí está, ¿no? O sea, como no puedo tampoco como decir que o no, no me puedo poner desde la posición en la que te estoy diciendo esto desde, o sea, que soy alguien que lo hace, ¿no? Todo el tiempo, que lo hace efectivamente, sino, bueno, ahí queda como un ideal, ¿no? Pero la neta es que sigo teniendo muchas cosas en las que tengo que trabajar emocionalmente. Eh, pues como ven, Pues como ven, ya son las que... vamos a cenar. se tengo que sacar a la cholita a pasear. Va, pues vamos a sacar la chuleta. Algo que quieras como decir Compro. Ujú. ¿No? al final. Nada. O sea, en lo personal no estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación. Creo que, como lo dijimos hace rato, es cuestión de cometer errores, darnos cuenta de esos errores, aceptar que los cometimos, verificarlos y ya no volverlos a cometer. Entonces Bueno, siento que la cultura de la cancelación no te deja hacer esto, ¿no? O sea, es cometes un Exacto. error y cancelado. Uh-huh. Digo, la algo... otra es como... No, no, Perdón. sí. Ah, sí, bueno, la otra, sí, que esto debe convivir también con la idea de, bueno, si ya la cagaste muchas veces, pues bueno, algo, Sí, o sea, ya exacto. es como que eventualmente te van a cancelar, o sea, sí he conocido, y uno puede ver eso, he conocido a muchas personas que yo consideraría que en personalidad son personas difíciles, y me parece que eso se ve reflejado en la calidad de las relaciones, ¿no? Y que tienen. Entonces, me parece que eso, sí, digo, podemos equivocarnos una, dos veces tal vez, pero dependerá mucho también de con quién lo hagamos y en qué y qué tan grave sea, ¿no? También, pero sí, pues ya está. ¿Tú querías decir Ah, algo, Artu? no, que recomendara algo. Ah, recomiéndate qué, Lo que una quieras, una película, una peli, una serie, un serie, libro. un disco. Exacto. Algo Pues que a te ver, identifique, que te identifique en esta etapa por la que estás pasando.
Uy, no, no sé, estoy en cuarentena, Natalita, estoy en estado basal. Este, pero por ejemplo, de películas, yo les recomendaría la de Contratiempo, no sé si la han visto. No, No. Ah, bueno, creo que está muy no. buena. O la de Shutter Island, la isla siniestra. Ah, Ah, ok, esa está eso sí. buena, esa es buena. ¿Contratiempo está en Netflix? Sí. Ah, va. Y de libros, Sí. Ajá, ¿qué andas yo leyendo? les recomendaría la de Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Y ya. ¿Qué es? ¿Qué género es? ¿Ensayo? Es, es histórico. Ah, ok. Oh, Ajá. No, pues Tiene que ver con... está está grande. choncho. Sí, ¿Con qué? está grande, digo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero está muy bueno. Se los recomiendo Noticias para del que lo Imperio. lean y ya. Y Va. ustedes denme alguna recomendación. La negación de la muerte de Ernest Becker. Sí. O sea, pues hay varios, güey. Como Eh, depende que... Yo por ejemplo podría recomendar uno que se llama The Big History o algo así. No me acuerdo si es el nombre. Bueno, pero al final este güey, el que lo escribe, tiene una organización que se llama Big History Project. eh, que te cuenta la historia, una historia de la creación, pero a partir de evidencia científica. Y te lo va explicando bien chido por niveles de complejidad y hasta llegar al humano y un poco de historia del humano. Entonces, ese. Va, ahí está. ya está. Venga, pues ya está. Muchas gracias. Qué chido que Mucho estuviste gusto, aquí para Marifer. platicar. Gracias. Igual. Bye. Bye.